Bienvenidos niños y niñas a la semana 35 de Aprendo en Casa. Estas 2 semanas estaremos desarrollando la experiencia de aprendizaje, el Perú que queremos. Semana 35, día número 2, martes 1 de diciembre del 2020, el área de personal social con la actividad de aprendizaje Viajamos en nuestra historia. ¿Qué necesitamos para trabajar el día de hoy? Lápiz, estuche de colores, borrador, tajador, tijera, hoja de reuso y tu cuaderno de personal social. El día de ayer leíste sobre el Bicentenario del Perú y aprendiste qué es y por qué lo celebramos. La meta del día de hoy es conocer algunos cambios en la historia del Perú desde nuestra independencia a la actualidad, llegando al Bicentenario. Características o criterios para poder lograr esa meta. Primero, identificar algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los 200 años, desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad. Segundo, identificar algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad. Si logramos cumplir esas 2 características, podemos cumplir nuestra meta. Ahora leemos hechos de nuestra historia. ¿Todos juntos, niños? ¿Leemos juntos? ¿Sí? Muy bien. Hace muchos años en el Perú existía el Imperio del Tahuantinsuyo, Contissuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo. Era gobernado por el Inca. Su idioma oficial era el quechua y tenía como capital el Cusco. Los incas fueron grandes agricultores. Cultivaban maíz, papa, quinoa, entre otros productos. También hicieron grandes construcciones como Machu Picchu y Sacsayhuamán, la primera etapa de nuestra historia. Vamos al número 2. Un día llegaron tropas españolas bajo el mando de Francisco Pizarro y conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, los incas pasaron a ser gobernados por los españoles. A este tiempo se le denomina el Virreinato del Perú. El idioma oficial ya no fue el quechua, sino el castellano, y la máxima autoridad ya no era el Inca, sino el virrey. Tercera etapa de nuestra historia. Después de muchos años de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Por eso, el 28 de julio de todos los años, celebramos el aniversario patrio conmemorando la fecha en que nos liberamos del poder español. ¿Qué les pareció la lectura, niños? Súper interesante, ¿no? Los momentos por lo que pasó la historia de nuestro país. La época de los incas, cuando fue la máxima autoridad el virrey, y el momento solemne en que don José de San Martín proclamó nuestra independencia. Ahora te toca dialogar con tu familia para poder responder. Según el texto, ¿qué existía hace muchos años en el Perú? ¿Quiénes llegaron después y qué pasó? ¿Quién proclamó la independencia del Perú? ¿Qué conseguimos con la proclamación de la independencia? ¿Cuándo celebramos nuestra independencia? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el que el general don José de San Martín proclamó la independencia?
Una conversación que deben tener en familia para que tu respuesta sea enviada por audio. El niño Tomás mantiene una conversación muy interesante con su abuelito. Abuelo, ayer vi en la televisión que nuestro país celebrará el Bicentenario. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Tomás, quiere decir que cumpliremos 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú. Nuestro país tiene muchos motivos para celebrar. Somos una gran nación. ¿Y cómo eran las cosas hace 200 años, abuelito? Muy distintas, Tomás. Llegamos al Bicentenario con cosas diferentes y mucho más modernas. ¿Es como si fuera el cumpleaños 200 del Perú, abuelito? ¿Y qué se hace en los cumpleaños, Tomás? Pues se festeja, abuelito, y debemos estar muy, pero muy alegres. Interesante conversación, ¿no, niños? Que tiene Tomás con su abuelito, de cómo debemos festejar el cumpleaños número 200 de nuestra patria, el Perú. Te toca dialogar con tu familia y responder sobre Tomás cuando conversa con su abuelito. ¿Qué le pregunta Tomás a su abuelito? ¿Recuerdas? Le pregunta qué significa el Bicentenario. ¿Qué le dice el abuelo respecto al Bicentenario? Pausa el video un momento y retrocede. Le dice que cumpliremos 200 años desde la proclamación de la independencia del Perú. ¿Cuáles crees que son las cosas que han cambiado? ¿Alguna seguirá igual que el pasado o todo ha cambiado? ¿Qué dices tú? Conversa nuevamente con tu familia y responde. Leemos la siguiente infografía. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Antes y después de 200 años, el Bicentenario. Antes, las monedas que se utilizaban eran de oro, plata o de cobre. Ahora, las monedas es el nuevo sol y ya no es de oro ni de plata. Totalmente ha cambiado. Las personas se transportaban en carrozas o caballos. Para trasladar los alimentos de un lugar a otro, se utilizaban los burros o mulas. En cambio, ahora, el transporte que utilizan las personas son los buses y los autos. Los alimentos se trasladan en camiones. ¿Has visto 200 años antes y 200 años después? Te dice que la moneda era de plata o de cobre. Ahora, ninguna de las dos. Te dice que antes se trasladaban en carrozas y cuando llevaban alimentos se utilizaban a los burros o las mulas. Ahora se transportan en buses, trenes, autos y los alimentos se llevan en camiones. ¿Has establecido la diferencia del antes y del ahora? Muy bien, sé que lo has podido realizar. Ahora, a partir de la información que conoces, dialoga con un familiar sobre los cambios que se han dado 200 años después de la proclamación de nuestra independencia. Si es necesario, puedes volver a leer el texto. ¿Cómo se transportaban las personas antes? Carrozas, burros o mulas. Y ahora, en autos, tren, buses y los alimentos en camiones.
¿Qué diferencia hay entre las monedas de antes y las de ahora? Antes, ¿cómo era? De oro, plata, cobre. Ahora es el nuevo sol. ¿Crees que servirán para lo mismo? ¿Qué opinas? Conversa con tu familia y saca una conclusión. A continuación, vas a dialogar con un familiar sobre qué otras cosas existían en la época de la proclamación de la independencia y cómo han cambiado. Puedes dibujarlas y escribe sus nombres y los cambios en tu cuaderno u hoja de reuso. Te doy 2 ejemplos. Después, tú vas a hacer tus propios ejemplos. ¿Cómo era antes? Las mujeres usaban vestidos largos. ¿Cómo es ahora? Las mujeres hoy usan pantalón, blusa, polo, etc. ¿Cómo era antes? Las personas se movilizaban en carruajes. ¿Cómo es ahora? Las personas ahora se transportan en autos, trenes. ¿Has visto el cambio hasta en la forma de vestir? Antes no usaban pantalones las mujeres, ahora sí lo pueden usar. Mira la diferencia también cómo se movilizaban. En carruajes, que era llevado por los caballos, y ahora son autos. Miren la enorme diferencia, 200 años antes y 200 años después. ¿Qué hemos aprendido hoy, queridos niños? Viajamos en nuestra historia. Revisa si has podido lograr tus metas. ¿Has podido identificar algunos hechos que han ocurrido en la historia del Perú a lo largo de los 200 años desde la proclamación de la independencia hasta la actualidad? ¿Has podido identificar algunos cambios que se han dado desde la proclamación de la independencia del Perú hasta la actualidad? ¿Lo lograste? ¿Lo estás intentando o necesitas apoyo? Autocalifica. Muchas gracias, niños y niñas, por haber participado en la semana 35, sesión número 2 del área de personal social. Nos vemos mañana en la sesión número 3.